Sí, solamente Dice 3 niños quedaba pendiente. la plataforma que tenemos que subir, la página tenemos que subir. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué páginas tenemos que subir de la unidad 3? Toda la unidad. Toda la unidad 3. Toda la unidad 3. Hasta que llegue la página. Y no hace falta subir. Sí. Coral ¿Sale en la tiene plataforma qué página de la unidad 3 tenemos? toda la unidad. No, ahí tenemos que subir todita la unidad 3. Toda la unidad 3. Profe, la ficha de ese que hicimos de No salen datos. Profe, ¿te puedo decir algo? Sí. Se te traba todo. A todos les Profe. traba. Sí, a mí se me entrecortaba. Sí, a mí se me entrecorta tu señal, profe. Creo que es tu señal. Todos salen entre vos. Bueno, voy a esperar que se estabilice un ratito. Bien, entonces, Yo puedo los decir la niños que me página. tienen pendiente ya saben. Víctor, Sí, ya. Coral, Víctor. pendiente, Valentino también tengo pendiente la unidad 3. Coral tiene que entregar sí o sí ya lo de la unidad 3 porque tiene demasiado pendientes con vida social. Sí. Yo puedo apagar Profe, la ficha que hicimos de retroalimentación se sube. No, ficha retroalimentación no. Ah, bueno, a ver qué me asusta. No. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ficha? Porque yo tenía un 9 y luego yo tengo un 7. Un 9 y tenés un 7, no entiendo, mi amor. O sea que tú me diste como 9 puntos y ahora yo vi que tenías 7 puntos. 7 puntos, ¿en dónde? En la vida social. ¿En dónde tenés 7 puntos, mi amor? ¿En qué parte? Profe, una duda. ¿Sale en la plataforma las páginas que tenemos que subir? No, todo, ya expliqué, No. Víctor, toda la unidad 3, toda la unidad 3. 3. A ver. Pero, profe, si aparece, para mí por lo menos me aparecen las páginas que tiene que subir en la plataforma. Sí, en la unidad 3. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, Sí. con una nueva unidad. Yo sé qué pasa. Vamos a ir a la página. A la página 64. A la página 76. 76. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a empezar también con un poquitito de historia, ¿sí? Vamos a conocer la historia del Paraguay. Bien. Dice. ¿Qué página, profe? Página 76. Zoe y Coral, por favor, cámara prendida, o si no, ausente, lastimosamente. Ah, rima todo ya. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con las nociones del tiempo. Vamos a primeramente a saber cómo se divide el tiempo, ¿sí? Para poder después ir viendo cómo es la historia según el tiempo, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que saber cómo se divide. Bueno, voy a leer, quiero que sigan ustedes la lectura en sus libros, en silencio y con mucha atención. ¿Está? Dice, para registrar los acontecimientos más importantes en la historia, se recurre a la cronología, que es la ciencia encargada de estudiar y ordenar los años en que ocurrieron los hechos. En la vida diaria, los hechos también pueden ordenarse. Por ejemplo, cuando nos levantamos, cepillamos los dientes, desayunamos,
nos bañamos, vamos a la escuela, etc. La duración de cada hecho puede agruparse así, dice. Y tenemos 3 hechos. Antes de pasar a los hechos, la duración, vamos a hablar un poquito de qué es la cronología. Cuando nosotros hablamos de cronología, estamos haciendo como una organización de nuestro tiempo, ¿sí? Nosotros podemos tener un orden cronológico, o sea, por hora, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana, 6:30 desayunamos, luego nos bañamos, nos preparamos para ir al cole, ¿sí? Al mediodía almorzamos, después descansamos un poco. Todas esas actividades que hacemos todos los días en un cierto horario se llama cronología, ¿sí? Entonces, acá hablamos de la línea del tiempo en general. No solamente en la historia vamos a encontrar estas cronologías, estas cosas que pasaron en cierto tiempo, sino también nosotros podemos ver en nuestro día a día. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? ¿Qué página es? ¿Se entiende la cronología? Sí. Profe, nosotros tenemos la página 76 o Muy bien. 75. Valentino, te vas a sentar bien porque ya estamos en hora de clase. Bien, vamos a leer entonces lo del cuadrito. Página 76 dije. Entonces vamos a tener la época. A ver, Sebastián va a leer qué es la época. Veamos, las naciones del tiempo, explora, observa. ¿Qué diferencias No, encuentro acá, en la vestimenta? mira, papi, No, este no es. acá, en el primer cuadrito donde dice época. Ahí. Época. Espacio de tiempo prolongado en el que los hechos históricos cambiaron la forma de vida de las personas, como la época de la guerra del Chaco, la época de los abuelos, etc. Muy bien, gracias, Sebas. Entonces, ¿qué se entiende por época? A ver, ¿quién me explica qué se entiende por época? A ver, Luciana. Es como, por ejemplo, una época donde, como años atrás, yo creo, así como, por ejemplo, en una época yo me fui, si yo soy más adulta, yo puedo decir, en una época de mi etapa, en una época yo me fui, ponerle a Cancún o de viaje, o años atrás yo creo, que los hechos históricos y algo así. No se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero más o menos algo así. Muy bien. Celeste. Mi papá me dijo que Bob Esponja era de su época. Muy bien. Y entonces estamos hablando de época cuando nos referimos a un tiempo, a una parte de la vida, de la historia, ¿verdad? En donde cambia, después de eso cambia la vida de las personas o de la ciudad, del país, de lo que sea. Por ejemplo, como dijo Luciana, yo puedo decir, en la época de mi infancia, en la época cuando era niño, entonces yo me estoy refiriendo al tiempo que duró mi infancia, o sea,
Desde que inició mi infancia hasta que terminó. Yo estoy hablando de todo ese momento, de toda esa etapa, ¿sí? Perdón. Una parte del tiempo. Sí, un ratito. Perdón. Bien, entonces estamos hablando de una partecita. Igual que cuando decimos en la época de mis abuelos. Entonces nos estamos refiriendo a la etapa que, o sea, que mis abuelos o los abuelos de ustedes hacían ciertas cosas, ¿sí? En la época de la juventud de mi abuelo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos referimos a la etapa de donde mi abuelo era joven, ¿sí? Todo lo que pasó en ese momento, en esa etapa. A eso nosotros le llamamos época. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien, levanten la mano si tienen alguna duda. Este es el momento. Profe, no es una duda, pero Sí. te quería preguntar si podía apagar la cámara porque tengo demasiado mal internet y Bueno. te trabas mucho. Bueno, Enseguida voy a aprender, pero un ratito. ok, bien. Bueno, continuamos. Periodo. Quiero que lea Juliano. Juliano, quiero que lea la parte que dice periodo. Daban de tiempo que contienen un hecho en particular, puede durar minutos, horas, días, años, ente como el periodo de gobierno, periodo de vacaciones, ente, Etcétera. Muy bien. Gracias, Juliano. Entonces, cuando hablamos de periodo, estamos hablando de un lapso de tiempo un poco más cortito, ¿sí? Acá nos dan los ejemplos, por ejemplo, de periodo de vacaciones, dice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo al periodo de vacaciones, nos estamos refiriendo a ese lapso que tenemos nosotros de vacaciones. A ver, yo me voy a ir de viaje en el periodo de vacaciones de invierno. Entonces, me estoy refiriendo a que me voy de vacaciones los 15 días que duran las vacaciones de invierno, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo cortito. No es lo mismo que la época. La época nosotros hablamos de una etapa, de unos más años. Vamos a darle un número X, vamos a darle un número de ejemplo, 5 años, ¿sí? Y cuando hablamos de periodo estamos hablando de semanas. Como la época de los Dios. Muy bien, sí. Entonces nosotros estamos, no, época es un lapso, Eso sí, vamos a decirle mediano, un lapso mediano. Y cuando hablamos de periodo ya estamos hablando de algo más cortito, que pueden durar semanas, pueden durar días. Por ejemplo, el periodo de clases de junio, por ejemplo. Entonces estamos hablando solamente de lo que pasó en el mes de junio, ¿sí? O periodo de descanso. Periodo de descanso, ¿de qué puede ser? De vacaciones, de verano, vamos. Entonces, solamente el tiempo que dura las vacaciones de verano. Periodo de gobierno es otro ejemplo. Entonces, solamente ese tiempito que está un presidente en el poder, ¿sí? Después eso cambia, entonces cambia el periodo a otro presidente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Doy muchos ejemplos así Sí. para que ustedes vayan No sé qué ubicando. Sí, ¿Sí? ¿puedo leer el siguiente? Sí. Después vamos a leer era.
Luciana, te escucho. Sí. Espacio de tiempo de gran duración que puede abarcar miles o millones de años. Se inicia con un hecho destacado que cambia la forma de vida de las personas. Por ejemplo, la era de los metales, la era la era de la tecnología, etcétera. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de era, ya estamos hablando de algo mucho, 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 mucho más extenso, o sea, miles y millones de años, ¿sí? Ya no hablamos de un lapso mediano o más pequeño, sino de miles de años donde tuvo que pasar algo muy importante que marcó ese tiempo, ese inicio de ese momento. Como da el ejemplo acá, en la era de metal, ¿sí? Alguien descubrió También puede que ser era la el era metal, medieval. un ratito, que era el metal, entonces descubrió, entonces ese día marcó como la era del metal. Desde ahí se inició todo lo que es el trabajo con metales, ¿sí? Después vino, vamos a darle un nombre cualquiera, la era de la piedra, ¿sí? Entonces, terminó la era de metal, o sea, ya la gente Profe, no y mucho usaba antes de... metal, sino ahora Profe, usaba piedra. La edad de Entonces, un piedra. ratito estoy explicando, profe, puedo ser la era estoy explicando, un ratito. Entonces, tuvo que pasar todo ese lapso de la era de metal, terminar e inició algo nuevo, que era la edad de piedra. Yo estoy dando un ejemplo nada más. Entonces las personas dejaron de usar el metal y empezaron a utilizar la piedra, ¿sí? Entonces ahí inició la edad de piedra. Después utilizaron, qué sé yo, avanzaron más la era de la tecnología. Nosotros estamos en la era de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no había tecnología y después se empezó a descubrir y eso hizo que cambie por completo la vida de las personas. Entonces, en vez de ya no usar tecnología, o sea, no usaban tecnología, ahora la tecnología es algo de diario, o sea, todos los días nosotros usamos alguna tecnología. Eso hizo que cambie la forma de vida de las personas. Entonces, nosotros estamos ahora en la era de la tecnología. Entonces, para que vayan entendiendo así, le voy a dibujar. Estamos hablando entonces un ratito, voy a terminar la explicación y después vamos a hablar. Estamos hablando entonces de la era cuando el lapso de tiempo es mucho más largo, ¿sí? Ahí nosotros estamos hablando de era. Cuando el lapso de tiempo es más pequeño, vamos a decirle mediano, estamos hablando de una época. Cuando el lapso es mucho más pequeño, que dura solamente días o semanas o meses incluso, o menos años que las épocas, estamos hablando entonces de periodo. Periodo. ¿Sí? Entonces, para que vayan clasificando, el periodo es algo lo más pequeño. La época es un poco más de tiempo y la era ya estamos hablando de millones de años. ¿Sí? profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto, por ejemplo, la época medieval o la época moderna que era cuando en vez de usar ya empezamos a usar menos espada y pistolas, ya empezamos a usar? Sí, esa es también esas son épocas donde se divide, Profe, por ejemplo, la época medieval, donde todo era castillos, eran, ¿cómo se llama? Caballeros, ¿sí? Eso después se modificó o cambió y apareció otro tipo de época, ¿sí? A ver, hasta ahí se entiende, ¿verdad?
¿Sí? ¿Y había princesa? Profe, No sé si había princesa, seguro que sí. Víctor. profe. Y mucho más atrás estaba la época de los dinosaurios. Así mismo, la época de los... Ahí nosotros ya hablamos, mejor dicho, la era de los dinosaurios. Más bien, sí. era la era porque los dinosaurios estuvieron muchísimos años. Bien, para no quedarnos sin tiempito, vamos a continuar. ¿Está bien? Vamos a ir a la página 77. Vamos a hacer el ejercicio 1, que dice, numero cronológicamente las acciones diarias de la niña según las horas del reloj. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahí? Enumerar. Enumerar, por ejemplo, muy bien. enumerar. Cuando estamos hablando de enumerar, cronológicamente estamos diciendo qué pasa primero, qué pasa segundo, qué pasa tercero. ¿Cómo vamos a ver eso? Acá abajo. Abajo tenemos las horas del reloj donde ocurre esa actividad. Tenemos, la niña duerme a las 9 de la noche, la niña está haciendo ejercicio a las 5 de la tarde, se lava la mano o se higieniza a las 7 de la mañana y desayuna a las 8 de la mañana. Cada uno va a poner qué sucede primero. ¿Qué sucede primero? O sea que ponemos el número 1. Claro, ponemos el número 1 donde corresponde. O sea, ¿qué pasa primero? Se tiene que guiar por el Es tan cuadrito. fácil que ya terminé. Bien, se tiene que guiar por el cuadrito que está ahí abajo, de las horas del reloj. Ya terminé. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué sale Terminé. Quería que salió un 6, porque si dice 5 es un 7. ¿Un 7? No, solamente hay 4. 1, 2, 3, 4. A ver, para ir corroborando, ¿qué pasa primero? Se lava las manos. Terminé. Lava las manos. Muy bien, ¿qué pasa segundo? Desayuno. Muy bien, ¿qué pasa tercero? Hace ejercicio. Ejercicio. Y último, Duerme. duerme. Muy bien, excelente. Muy bien, Valentino. Se fue Valentino. Bien, vamos, ahí está Valentino. Bien, vamos a continuar. El ejercicio número 2. 1 con flecha según corresponda. Tenemos hacia el lado izquierdo era, época y periodo. Y al lado derecho tenemos la descripción de cada uno. Tenemos que unir la palabra con su significado o su explicación. ¿Sí? Era. ¿A cuál va a corresponder? A la etapa de tiempo que comprende un hecho en particular, espacio de tiempo de gran duración o espacio de tiempo prolongado en el que ocurrieron grandes hechos históricos. Espacio de gran duración. Espacio de tiempo de gran duración. Excelente. Espacio de tiempo de gran duración. Muy bien. Espacio de tiempo de gran duración. El segundo, época. ¿Cuál va a ser? ¿Etapa de tiempo comprende un hecho en particular o espacio de tiempo prolongado? Primero con que se unía con un espacio de tiempo con otra. Dale, Víctor. ¿Podés leer también, mi amor? Terminé, profe. A ver, época, ¿qué va a ser? ¿Espacio de tiempo prolongado o etapa de tiempo? Espacio de tiempo prolongado. Muy bien, la época entonces espacio de tiempo prolongado. ¿Y el periodo con cuál va a ser entonces? Etapa de tiempo que comprende un hecho en particular. Muy bien.
Periodo entonces es etapa de tiempo que comprende un Particular. hecho en particular. Excelente, muy bien. Terminé. Muy bien. ¿Terminaron todos? Sí, profe. No. Bueno, vamos a ver. Bien. En el tercer ejercicio y el último, dice, rodeo las imágenes de los objetos que corresponden a la época actual. Tenemos 3 dibujos. Tenemos una máquina de escribir, una tablet y una cámara fotográfica. Van a encerrar el círculo. Terminé, ¿A profe. cuál corresponde a la época actual? Re sencillo eso. Muy bien, la tablet y la cámara fotográfica. Excelente. ¿Qué cerramos? El ejercicio, se encierra en círculo. El ejercicio número 4 no vamos a ver. O sea, no vamos a hacer. No, Bien, yo quería dibujar. bien. Entonces, hasta ahí dejamos por hoy. Ahora voy a dar unas indicaciones. No, yo quería que íbamos a poder. Sí, voy a dar unas indicaciones. Mañana miércoles, a la hora de vida social, nosotros vamos a utilizar una ficha de retroalimentación que se encuentra en la plataforma. Así que necesito que todos Mañana es vida tengan... social, profe. Sí, mi amor, Profe. mañana vida social. Yo necesito que todos tengan la ficha de trabajo de vida social. ¿Está bien? Le voy a decir más. Voy a ver para Quería decir algo. mis clases, profe. Bien, Zoe. Profe, yo el cumpleaños a mi mamá. No, no entiendo. Necesito que... Yo no... ¿Por qué se van todos? Estoy dando las indicaciones y se fueron todos. Bien. Ahora quiero consultar una cosita. Yo no tengo una imprimidora. Bien, ¿ustedes saben utilizar la plataforma, el cuestionario en la plataforma? Sí. ¿Saben utilizar? Profe, ¿cuál es el cuestionario? ¿Dónde No, está? quiero saber si saben utilizar la plataforma para responder cosas. Creo que sí. Para responder, sí. Bien, Yo no sé, porque- Sí. bueno, Yo no porque sé. le explico por qué. Porque nosotros vamos a trabajar, o sea, vamos a hacer el examen ahí en la plataforma, entonces yo necesito saber si ustedes manejan. Si no Yo saben, hacer si fichas no saben virtuales. manejar, entonces prefiero que esa ficha de retroalimentación hagamos de forma virtual, ¿sí? ¿Prefieren hacer eso? Creo que va a ser mejor. No, el virtual queremos hacer en la Bien. computadora. Entonces, la ficha de retroalimentación que correspondía a mañana, vamos a hacerlo de forma virtual. Entonces, no hace falta que impriman. ¿Está bien? Vamos a hacer de esa manera. Para entonces vamos a ir practicando también. ¿Les parece? ¿Está bien? Augusto. Augusto, te escucho. Ya se me olvidó. Es que no me deja levantar la mano. Ya se me cansa. Ahora ya se me olvidó. Ah, bueno, lo siento, mi amor. Profe, ya nos vamos. Bueno, ahora sí. Nos vemos entonces mañana. Ya recordé, profe. Sí, me gustó. Chao, Yo chao. creía que íbamos a usar el cuaderno, porque yo no tengo, está en la casa de mi abuela.
No, tranqui nomás. Vamos a trabajar directamente con la plataforma. Mañana. ¿Está? Chao. Chao, chao. Chao, chicos.